12:05 en la ciudad de Buenos Aires, 21 grados 2 la temperatura actual. Seguimos en Monedas un Salsa por Radio Continental. ¿Y ahora qué tenemos, Lore? Bueno, vamos a hablar de algo que se viene de alguna manera analizando y demás desde hace unos cuantos días, porque hubo un comunicado de por lo menos unas 30 asociaciones médicas en la Argentina manifestando que a partir de las dificultades que estaban teniendo para los cobros de los servicios médicos, es decir, de las atenciones a los pacientes, 1.000 pesos el mínimo que están cobrando la mayor parte de los médicos, 2.000 de promedio, 60 días para lograr hacer efectivos esos pagos, se había decidido instaurar a partir del 1 de octubre el pago de copagos, valga el juego de palabras, de 6.000 pesos como un monto estipulado por las propias asociaciones, haciendo la diferencia entre lo que se aporta por parte de las obras sociales y las prepagas respecto de lo que debería aportar el paciente. Claro, empezaron las consultas sobre todo para los centros de atención a los consumidores, las propias prepagas y las obras sociales, para saber, bueno, ¿tengo que pagar? ¿No tengo que pagar? ¿Cuánto tengo que pagar? Para conocer un poco más en profundidad este estado de situación, porque claramente es grave para los médicos, estamos en comunicación con Juan Pablo Casasco, que es presidente de la Federación Argentina de Neurocirugía y uno de los voceros de esto que ya ha cobrado una enorme relevancia. ¿Cómo le va, doctor? Aquí le saludamos todo el equipo de Bonadeo en su salsa. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, muy atentos y muchas gracias por darnos este espacio. No, a ver, doctor, como para que nuestro público pueda entender, ¿cuál es la razón por la cual ustedes deciden llevar adelante esta definición a través de un comunicado y con la puesta en funcionamiento a partir del 1 de octubre? ¿Y qué puede pasar de aquí para adelante? Porque hay muchas dudas, sobre todo para los pacientes. Bueno, clarísima la pregunta. Esto en realidad fuimos muchas sociedades científicas, que insisto, son sociedades científicas y algunas que tienen algún carácter un poco más ligado a lo gremial, que de manera espontánea nos autoconvocamos. Originariamente empezaron muy pocas, se fueron agregando con el paso de los días. Al día de hoy ya superamos los 40, llegando casi a 50 sociedades que adhieren y firman esta conducta que queremos adoptar. ¿Y cuál es el motivo por el cual se llega a esta situación? En realidad es algo histórico que tiene décadas. Tras décadas de desinversión en lo que viene de la mano de lo que son los honorarios médicos, nos encontramos en una situación que, a diferencia de lo que escucho capaz en la calle, ¿no? Y de los pacientes, que siempre se habla que el hilo más fino de cortar es el paciente. Sí. En este caso siempre fuimos el hilo de los médicos más fácil de cortar, y eso radica en una cuestión ligada a la idiosincrasia nuestra, es decir, cómo nosotros estuvimos acostumbrados a ejercer nuestra profesión, y entremezclar la cuestión ligada a la vocación y la cuestión ligada a lo que es la salud y es el paciente, por sobre todas las cosas, siempre pareció absolutamente incorrecto hablar de salud, hablar de dinero cuando alguien está enfrentando a un problema de salud. Y nosotros fuimos inculcados, y de hecho elegimos esta profesión porque nuestra idea madre de cómo ejercer nuestra vida viene de la mano de lo que son las profesiones ligadas a la salud. Doctor, está con un celular, ¿no? Porque por ahí podemos ver si se puede mover un poquito. Estamos escuchándolo con alguna pequeña dificultad, así lo podemos entender correctamente. Sí, en teoría tengo buena señal, pero los escucho. Ahí vamos, ahí está un poco mejor. Una pregunta más referida a cómo va a continuar todo esto. Yo escuchaba en algún momento en declaraciones suyas que en 25 años de trabajo como médico nunca cobró los pagos correspondientes a las consultas realizadas tanto por obras sociales o prepagas antes de los 60 días. En un país con una inflación como la que tiene Argentina, 60 días es que se te diluya por lo menos un 15-20% en este momento de lo que vas a cobrar. ¿Cómo está funcionando eso para la mayoría de los médicos? ¿Es así, mínimo 2 meses para cobrar las consultas? Sí, por supuesto. La totalidad de los médicos nos enfrentamos a esa situación que, ojo, hay que tener en cuenta un detalle impositivo. En realidad, cuando nosotros decimos que cobramos 2.000 pesos la consulta, a eso hay que descontarle todas las cargas impositivas que, al igual que cualquier argentino, nosotros tributamos. El monto final que nosotros terminamos percibiendo a los 60 días como mínimo es muy inferior a esos 2.000 pesos, no solamente por lo que se licúa por cuestiones inflacionarias, en este momento lo estamos palpando de una forma más visible en el día a día, sino que también aparte tenemos que tributar ganancias, tenemos que pagar IVA, al igual que cualquier argentino. Así que ese monto que nos dice cobramos 2.000 pesos y a más de uno le estruja el corazón, no son 2.000 pesos, son 1.300. Y si cobramos 1.300 no son 1.300, son 700.
Doctor, se habla mucho y desde hace mucho tiempo de los bajos salarios de los trabajadores de la salud, en un contexto en el cual toda la Argentina está sufriendo económicamente. ¿Aún así ustedes notan una diferencia del sector salud, un déficit en los pagos al sector salud? Y sí, por supuesto. No puedo hablar en el sector salud en general, puedo hablar en la cuestión ligada pura y exclusivamente al personal de la salud. Porque en esto tengo la obligación moral de no dejar de incluir al resto de los colegas que no son médicos y que son kinesiólogos, que son inclusive odontólogos, el resto de lo que es la salud en general. A ver, esto es muy simple. Yo di un ejemplo muy esquemático el otro día y realmente me parece que es muy claro. Y también se habla mucho en los medios de esto. Uno cuando se afilia a una obra social de la cual yo estoy afiliado, de una obra social y prepaga también estoy afiliado, yo sé que en forma implícita cuando voy a la farmacia tengo que pagar prácticamente el 60% de lo que costa el medicamento. Yo nunca escuché a ningún ciudadano de a pie, porque yo también soy un ciudadano de a pie, quejarnos frente a nuestra prepaga porque no nos da 100% de cobertura. Y la respuesta de lo que es la obra social o la prepaga es que el costo del medicamento es uno y la obra social o prepaga no puede dar 100% de cobertura porque se encarecería la cuota a punto tal que ningún argentino la podría pagar. Ahora, diferente es cuando se transporta a la cuestión médica. Un médico, al igual que un ingeniero, al igual que un verdulero, al igual que cualquier trabajador, sabe cuánto cuesta su trabajo, qué costo tiene, independientemente de lo que es el valor de atender la salud, que eso estamos todos de acuerdo que es invaluable. Ahora, el costo genuino que tiene, que nosotros sabremos cuál es, nunca se puede aplicar. Los colegios médicos lo dejan en forma muy clara y taxativa. Hace muchísimo tiempo los colegios médicos vienen diciendo el honorario ético mínimo que nosotros proponemos en esta realidad es tal. Después eso no se respeta. Entonces, cuando uno sabe realmente qué valor, qué costo tiene su práctica y uno percibe por eso la tercera o la cuarta parte, y una vez que uno descuenta ganancias, descuenta IVA, es la quinta o la sexta parte de lo que realmente tiene el costo de nuestro accionar, y bueno, ahí es donde uno dice se está desbalanceando la ecuación. Y en el fondo, y esto sí es muy, muy importante, el principal perjudicado, además del médico, es el paciente, porque viven lo que ustedes viven cotidianamente. Van a pedir turno para un odontólogo y son 3 meses. Van a pedir turno para un médico clínico, son 6 meses. Y uno dice, pero yo estoy pagando 200.000 pesos por mi núcleo familiar de paga. ¿Cómo puede ser que tarde 7 meses en atender? Es imposible. Entonces, todo esto conlleva, a mí me gusta siempre pensar a largo plazo, no a mediano plazo, porque esto no es una medida que nosotros queremos instaurar ahora, es algo que queremos perpetuar en el tiempo, porque en el tiempo se va a ver favorecida la salud. Y por ende directamente nuestro principal beneficiario, que es el paciente. Ahora, doctor, pensaba en qué capacidad de acción pueden tener los médicos, porque digo, por ahora es esto, ¿no? Y también habrá seguramente algunos inconvenientes a la hora de poder hacer efectivo ese pago del copago, porque algunos pacientes dirán, bueno, no sé, yo no sé cuánto tengo que pagar y demás. Digo, pero ¿cuál es la capacidad de acción que tienen desde la medicina? ¿Qué hacer? ¿Un paro? ¿Paralizar la salud? Bien. Paralizar la salud no se puede, porque si inclusive en el peor escenario posible nosotros no pudiéramos movernos ni un milímetro desde donde estamos hoy en día, ninguno de nosotros dejaría de atender un paciente, ya sea una urgencia o ya sea un paciente ambulatorio, pero porque es nuestra filosofía, e insisto, nuestra idiosincrasia. Ahora, una pequeña corrección semántica, pero que es muy importante para lo que voy a colar ahora. Esto no es un copago. Un copago lo determina una obra social o una prepaga. ¿Qué dice? Como van a ver a tal médico que tiene tal trayectoria y este médico tiene más de tantos años con nosotros, usted tiene que abonar 2.000 pesos al momento de la consulta, que pueden ser reintegrables o pueden no ser reintegrables. Esto es un bono compensatorio no reintegrable, al cual al paciente, una vez atendido, se le cobra, se le emite una factura. La factura va a ir con una leyenda que hay múltiples opciones, pero la que a mí me parece más coherente desde el punto de vista jurídico es un bono bono compensatorio no reintegrable, porque en realidad lo que denota eso es un contrato privado entre el paciente y el médico. Excluye y corre de la línea al financiador, es decir, a la obra social o a la prepaga. Por ese motivo también es que es tan doloroso, ¿no? Cuando uno ve que se va a instaurar una medida así y los principales preocupados por esto no solamente son los pacientes, sino que son las obras sociales y las prepagas, y no por una cuestión proteccionista para con el paciente, sino por una cuestión neta y exclusivamente financiera. Cuando se emiten ciertos comunicados, denuncie a su médico, preséntenos la factura, nosotros le vamos a reintegrar y después le vamos a descontar al médico. Lo único que está generando eso es
empobrecer la relación médico-paciente, y yo les aseguro, el principal perjudicado termina siendo la sociedad y el paciente, porque los médicos que hoy por hoy están cada vez menos dejando de especializarse y de ejercer la medicina por cuestiones de costos, porque es mucho más tangible en cuanto al económico terminar la carrera y subirse a una ambulancia y hacer urgencias y hacer una residencia, ese médico a largo plazo no termina devolviéndole a la sociedad todo lo que podía haber aprendido habiéndose formado bien en una especialidad, ya sea una especialidad como clínica médica, como dermatología, pediatría, y de ahí en adelante lo que ustedes quieran nombrar, ¿no? Una última breve, se pondría en funcionamiento a partir del 1 de octubre, ¿no? Es decir, la semana que viene, porque algunos ya estaban denunciando que se habían empezado a cobrar. Esto es a partir de lo que nosotros, como núcleo de sociedades científicas y gremiales, estamos planteando, es a partir del 1 de octubre. Bien. Se puede poner en acción el 2, el 3, el 7, eso después va a venir de la mano de lo que se puede ir articulando con los diferentes actores de salud, de cómo arrancarlo, pero sí, es una fecha tentativa que se puso, no es algo arbitrario, pero que la idea es circundar esas semanas. Doctor Casasco, muchísimas gracias por haber dialogado con Radio Continental. No, por favor, a ustedes. Un saludo grande. Hasta luego. Juan Pablo Casasco, presidente de la Federación Argentina de Neurocirugía. A las 12:16 seguimos en Bonadeo en su salsa. Tenemos una tanda pendiente y ya volvemos. Bonadeo en su salsa.